Hola, nuevamente con ustedes, Brígido Cabrera, para continuar la conversación que hemos tenido ya por un tiempo sobre la iglesia saludable o por qué mi iglesia no crece. En el segmento anterior yo me comprometí a hablar sobre algunos de los métodos que se utilizan o que conozco que puede traer la posibilidad del crecimiento de su iglesia. Quiero hablar específicamente hoy de un solo método que utilicé hace ya un tiempo en la ciudad de Toronto. Toronto es una ciudad de Canadá muy cosmopolitan, pero al mismo tiempo trabajar con una comunidad como la comunidad latina es un poco difícil porque los latinos están disgregados en todo el territorio. Lo que quiere decir que no es como uno llegar a digamos, a un condado como el Bronx o como Manhattan o como Rhode Island o alguno de esas ciudades, Miami, Chicago, de los Estados Unidos, que uno va y puede fácilmente sobrevivir sin tener que hablar el idioma. Naturalmente, en los últimos tiempos en Toronto hay diríamos, un surgir de la comunidad latina, se está organizando. Pero en el año 1991, cuando a mí se me entregó el reto de una iglesia, no había tal organización como la que tenemos hoy. Han pasado ya unos años y es natural que la ciudad tiene que crecer, tiene que haber nuevos elementos que la formen y también nuevas metodologías. Seguimos trabajando sobre la base de Efesios capítulo 4, verso 11, que dice que el Señor mismo a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar la obra para el ministerio hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Es una lectura que la conocemos mucho y que mucho de ella también se ha hablado. Ahora bien, hemos estado hablando de por qué mi iglesia no crece y hemos presentado también el caso de que una iglesia para crecer tiene que estar saludable. Cuando hablamos de que una iglesia para crecer tiene que estar saludable, quiere decir que si usted tiene un niño y usted ve que ese niño por alguna razón no avanza, usted lo lleva al médico. Y el médico le dice, mire señora o señor, lo que pasa con su hijo es que está comiendo mucha proteína. Bueno, le dirá lo que él quiera decir. Y le dirá, esta situación que él tiene, el niño, se va a mejorar si usted le da tal o cual medicina. Usted lo hace porque usted entiende que su hijo no se está desarrollando normalmente como se debe desarrollar un niño para su edad. De igual manera, la iglesia es un ser viviente, lo repito y lo he repetido, lo repetiré. La iglesia es un ser viviente que necesita también que nosotros la tratemos como un ser viviente. Cuando hablamos de que la tenemos que tratar como un ser viviente, quiere decir que si el ser viviente nace, crece, se reproduce y muere, nosotros debemos entender también que la iglesia pasa por situaciones semejantes o similares, que nace, crece, se reproduce y muere. Cuando hablamos de morir, no estamos hablando, repito, de la iglesia universal de Jesucristo, porque esa no muere, pero estamos hablando de la iglesia local. Podemos encontrarlo en la Biblia. El mensaje a las 7 iglesias. Se nos habla del mensaje de 7 iglesias, que las 7 iglesias no están ningunas hoy. Quiere decir que tuvieron su tiempo de acción, pasó su tiempo y Dios levantó otras iglesias. Ahora bien, ¿cuál fue la situación que me pasó a mí en Toronto?
La organización con que soy miembro, o donde soy miembro, Iglesia Reformada en América, había tenido una iglesia en la ciudad de York, en la ciudad de Toronto. Y esa era una iglesia pequeña, tendría unos 40 o 50 personas hispanas que se reunían, y se presentó una situación de cambio de líder. El líder que había, pues hubo dificultades con él y él se llevó prácticamente la iglesia. Y cuando se llevó la iglesia, quedamos 17 personas en la iglesia. La denominación lo primero que pensó fue: debemos cerrar esta iglesia porque el gasto era mucho, aunque había presupuesto, pero no estaban dispuestos a gastar dinero en una obra que realmente lo que estaba sucediendo era que crecía y descrecía. Entonces, bueno, me llamaron a mí, que ya yo era miembro de esa iglesia. Yo había regresado de Los Ángeles, California, hacía menos de un año, y me dijeron que qué podían hacer con esa iglesia. Yo le dije, bueno, yo no creo en que las iglesias se deben de cerrar, porque yo no creo en cerrar iglesias. Pero hay ocasiones en que lo mejor que se puede hacer para una iglesia es cerrarla. ¿Por qué es lo mejor que puede hacer cerrar la iglesia? Porque la iglesia, quizás, si como institución, llámese como se llame, está siendo más que todo una carga demasiado grande y no está produciendo el fruto que se está esperando, entonces es mejor cerrarla y que los miembros de esa iglesia vayan a otras iglesias donde puedan servirle al Señor, porque Dios es el mismo. Pero bueno, yo no creo mucho en cerrar iglesias. Creo más bien que hay que buscar la manera de cómo salvarla. Me dijeron, ¿qué podemos hacer? Yo le dije, no la cierren, denme una oportunidad de 3 meses. Yo no era pastor de la iglesia ni nada así. Simplemente era un ministro que había llegado a ser miembro de esa iglesia. Me dijeron, ¿qué se puede hacer? Yo le dije, no sé qué se puede hacer, pero denme 3 meses y ya veremos qué vamos a hacer. Comencé a orar y pedirle al Señor que me dirigiera en lo que se podía hacer. Y vino a mi mente algo que yo había leído en el libro de Josué. Josué capítulo 6, verso 9, dice cuando le dieron la vuelta a Jericó y toda esa cosa. Y yo dije, oh, aquí está la solución. Vamos a hacer un trabajo que se va a llamar Operación Jericó. La Operación Jericó consistía en seguir los patrones bíblicos, tal como lo hizo Josué. No sé por qué, pero en mi mente me gustan mucho los números. Y dije, necesitamos 7 personas mínimo para que le demos la vuelta a la ciudad. ¿Cuál era la ciudad? Tomamos un mapa de la ciudad, marcamos el área donde estaba la iglesia, de tal manera que la iglesia estaba en el centro, y marcamos un mapa alrededor por las avenidas que formaban la ciudad nuestra ciudad en este caso. Y comenzamos por 7 días a darle vuelta, orando. Todos los días a las 5 de la mañana nos montábamos en el autobús de la iglesia. No íbamos a pie porque era lejos, el mapa era grande. Y comenzábamos a darle vuelta a la ciudad en oración. Mínimo 7. Podían ser 1000 que vinieran a unirse con nosotros, pero yo no sé por qué se me metió en la cabeza que 7 personas. Esas 7 personas le dimos la vuelta, o más de 7, a veces había más, pero no menos de 7 nunca. Por 7 días estuvimos dándole vuelta a la ciudad. El último día nosotros dimos no solamente una vuelta, sino que dimos tal como la Biblia dice. Le dimos la cantidad de vueltas que la Biblia dice. Le dimos entonces 7 vueltas. La última vuelta no estábamos orando, sino que estábamos glorificando el nombre del Señor, dándole gracias al Señor, porque por la fe habían caído ya los muros de Jericó. Por la fe habían caído los muros que impedían el crecimiento de aquella iglesia, y por la fe, y por la fe, y por la fe proclamamos.
Esa es la primera parte. La primera parte yo le llamé rodeando la ciudad. Después de eso era necesario trabajar en la segunda parte. La segunda parte fue entrar a la ciudad, tal como lo dice la Biblia. ¿Cómo entraron la gente a la ciudad después que cayeron los muros? Bueno, siga el relato bíblico en el libro de Josué. ¿Qué hicimos? Tomar la ciudad. ¿Cómo iba a producirse la toma de la ciudad? Era una estrategia que teníamos que desarrollar y que fue parte de la estrategia que yo desarrollé. Dije, para tomar la ciudad necesito un ejército de jóvenes, adultos de todo tipo, para que vayamos y toquemos puerta en el mapa entero que nosotros hemos marcado. Usted sabe lo que es dar la vuelta a un mapa por 7 días y después el último día dar todas las vueltas necesarias que dice la Biblia, y entonces venir a tocar todas las puertas en ese mapa que nosotros marcamos. Se iba a tomar tiempo, pero ese era el plan, tocar todas las puertas. Cuando usted toca todas las puertas del mapa que usted marcó, usted no espere que el 100% de la gente van a ir a la iglesia, pero sí espere que un gran porcentaje va a ir, y si no va a ir el gran porcentaje, van a saber que la iglesia está en tal o cual lugar. Y cuando esa gente esté en apuro, ¿dónde usted cree que va a ir? A la iglesia que lo fueron a visitar. Nuestra toma de la ciudad era ir con un grupo. Busqué a los jóvenes, le ofrecí beber refresco y comer pizza después de la actividad. Orábamos antes de salir y fuimos por orden, tomando las calles, tocando las puertas, tocando puerta por puerta, donde viviera quien viviera allí. Nosotros solamente íbamos con una palabra: somos de la iglesia Ágape, así se llamaba la iglesia. Somos de la iglesia Ágape y estamos tocando la puerta suya para decirle que estamos en el 176 de la calle Maple Leaf. Usted es bienvenido. Nuestro servicio es a tal hora de la tarde, a la 1 de la tarde creo que era. A esa hora lo esperamos. Muchos decían, pase para que oren por mí. Otros decían, muchas gracias. Nos encontramos con varias barreras después que cayeron los muros. Primero, la barrera que nos encontramos fue la barrera del idioma. No todas las casas que íbamos a tocar se hablaba español, eso lo sabíamos. Que solo un pequeño porcentaje era el que hablaba español. Entonces, ¿qué hice yo? Escribí un tratado en inglés y en español, simple y sencillo. Ahora, yo necesitaba una iglesia en inglés porque la iglesia nuestra era en español. Así que hablé con la iglesia que compartíamos templo y le dije, nosotros vamos a trabajar en favor de la iglesia de ustedes. Lo único que le pedimos a ustedes es que cuando venga alguien de lo que nosotros les recomendemos, que lo reciban bien y lo hagan sentir bienvenidos. Así fue. Ese fue el primer obstáculo. El primer obstáculo fue resuelto. Una literatura especial para entregar en la mano de cada una de las personas que nosotros fuésemos y tocásemos la puerta. No íbamos a regalar tratado en la calle, no. Íbamos a entregarlo en la mano de la gente que vivía en esa casa, porque sabíamos que vivía ahí. Primer obstáculo. Segundo obstáculo que nos encontramos, habían edificios que era donde vivían la mayoría de los latinos. Y en esos edificios nos encontramos un problema. Y es que había letreros grandes que decía que no se podía entrar. A menos que uno conociera a alguien ahí adentro, no podía entrar. ¿Cuál fue la estrategia que nos inventamos? Si no conocíamos a nadie en el edificio, si conocemos a alguien en el edificio, ese nos va a abrir la puerta. Y vamos a utilizar su casa para que esa persona nos ayude a distribuir la literatura que tenemos en nuestras manos. Eran pocos los que vivían en el edificio que conociéramos. Entonces me di cuenta que había un gigante que teníamos que derribar.
y era entrar en los edificios donde realmente vivía la mayoría de los latinos. ¿Qué fue lo que sucedió? Nuevamente oración. Oración, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vino la idea. Crear un ambiente en el que en lugar de nosotros tocar la puerta, la gente tocara nuestra puerta. Así fue como creamos un banco de comida. Creamos un banco de comida, mandamos a entrenar a la gente para que trabajara en el banco de comida. Hicimos todos los contactos con el gobierno y con todo lo que fuera necesario hacer para hacer aquel banco de comida. Aquel banco de comida funcionó por más de 10 años y mucha gente vinieron a la iglesia a través del banco de comida y si no fueron a otras iglesias. Muchos de esos hoy son líderes en sus iglesias. Y fue justamente por la famosa operación de Jericó. Aquella iglesia se convirtió en el centro de atención de todo el mapa que nosotros habíamos marcado. Las casas que no podíamos entrar ahora se abrían porque querían de alguna manera tener contacto con nosotros, ya que nosotros ofrecíamos consejería de migración, consejería matrimonial, consejería de familia. Preparamos un programa de tal forma que cuando la gente estaba sentada en la iglesia esperando, tomándose un café o un té, esperando que le prepararan la caja para llevarse sus alimentos, tenían una conferencia de 15 o 20 minutos, tenían algo y también pues podían resolver algunos de los problemas familiares que tuvieran. Dios nos dio la victoria y a los 3 meses, cuando fuimos a la denominación y le dijimos, señores, no hay por qué cerrar la iglesia. La iglesia no se cerró y la iglesia está abierta hasta hoy y ha producido una cantidad de obreros que estamos dispersos en diferentes partes. El mapa que nosotros marcamos está ahora, 10 años después yo hice un análisis de proyección, lo que había pasado durante esos 10 años. Y me di cuenta que habían una cantidad nueva de iglesias hispanas que habían entrado dentro del mapa, que estaban haciendo ministerio y enviando misioneros al mundo. Había librerías cristianas y había una serie de cosas más que no estaban cuando nosotros oramos. O sea, por la fe nosotros creímos que los muros de Jericó habían sido derribados y hasta hoy confieso y creo que los muros de Jericó fueron derribados porque hemos visto el fruto. Esta es solamente una estrategia urbana, pero no en zona urbana muy poblada, sino en una zona urbana, digamos, de poco acceso. Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí, porque tampoco quiero cansarlo. Pero ya saben, Operación Jericó, Josué 6, el capítulo 6, cuando dieron la vuelta a Jericó, y cualquier otra cosa que usted quiera saber sobre Operación Jericó, escríbame y yo le contesto amablemente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Soy el reverendo Brígido Cabrera y le repito, ¿por qué mi iglesia no crece? Busquemos los medios que Dios ha preparado para que nuestra iglesia pueda crecer y pueda llevar fruto. Si la metodología que estoy usando es una metodología muy ya pasada, de moda diríamos, muy vieja, cambiémosla, porque probablemente Dios nos está hablando de otra manera. Dios pues continúe bendiciendo su vida y su ministerio. Amén.